a l'últim diàleg d'una copa per la copa per parlar del futur de la nàutica i amb unes convidades molt especials. Molt per mi perquè són amigues també. És un plaer tenir-les aquí. I avui parlarem de Magenta Project. Molts de vosaltres coneixeu la feina que fan aquestes noies i que segurament continuaran fent molta feina i amb molta intensitat, com ho han fet fins ara. Tinc al meu costat a Vicky Lowe, Natalia Viadufresne i Ana Gonzalvo, que Anna serà la moderadora d'aquesta xerrada entre Vicky Lowe, Natalia Viadufresne i vosaltres, perquè també volem que participeu. Doncs començarem. Say cheers. 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 I endavant, Anna, sisplau. If we could get just one other girl out there, it'd be pretty incredible. It's a sport where men and women can compete equally. Yeah. Emocionante, ¿no? Os explico un poquito porque a mí me emociona tanto estar aquí, brevemente. Yo hace 10 años no navegaba, de hecho llevaba unos años intentando ser mamá y bueno, fue varios intentos y no salieron adelante. Entonces llegó un momento que dije, tengo que parar, o sea, realmente dejé de ser yo, ¿no? Y dije, tengo que parar, tengo que hacer algo, tengo que parar y luego ya veremos, ¿no? Y decidí, bueno, pues vamos a navegar. Siempre me había llamado la atención esto de navegar, de la náutica y tal. Vamos a navegar. Empecé a sacarme títulos y tal. Aún no tenía en el P cuando empezaba lo que era entonces The Volvo Ocean Race, que ahora es simplemente The Ocean Race. Y dije, pues voy a ir a Alicante y voy a ver la salida, ¿no? Voy a ver qué pasa por ahí, ¿no? Y allí había, pues, después de muchos años, había un equipo todo de mujeres que se llamaba The SCA Team. Empecé a leer las biografías de estas mujeres y, bueno, todas eran fabulosas, ¿no? Todas llevaban, pues, como Natalia, ¿no? Muchísimos años navegando, lo cual no era mi caso. Pero una cosa que sí me llamó mucho la atención es que más o menos había muchas que tenían mi edad. Entonces, aquello hizo como un clic en mi mente, ¿no? Y de repente dices, ostras, ellas están dando la vuelta al mundo y tienen mi edad. Yo igual la vuelta al mundo en una regata como The Ocean Race no la voy a hacer, pero puedo hacer grandes cosas, ¿no? Entre otras cosas, pues 10 años después, este grupo de mujeres que es de CM Team, de ahí salió lo que es ahora de Magenta Project. Y bueno, la he seguido siguiendo. De Magenta Project, ahora nos lo explicará Vicky, ¿no? Y es el primer bloque que os quiero introducir. De ahí han ido saliendo muchas mujeres con todos los programas que tienen, pero sin querer ellos ya habían, esta iniciativa pues ya había generado algo en otras personas, ¿no? Con esto luego quiero decir la importancia de lo que vamos a hablar hoy, la importancia de tener referentes y tener a alguien en quien inspirarse, ¿no? Voy a proponer 4 temas más o menos de 10 minutos cada uno. Si alguien quiere hablar, quiere decir algo, pues que nos lo diga también, ¿de acuerdo? El primer tema que voy a proponer es el de precisamente de Magenta Project y la profesionalización de las mujeres en la vela. Primera pregunta, Vicky, igual si nos explicas un poco para el público qué es esto de Magenta Project, qué es lo que hacéis. Hola, no sé si hacer esto en inglés o en español, o sea que voy a hacerlo en English, así que to the Spanish speakers, apologies. So the Magenta Project, as Anna has said, started at the end of the Team SCA Around the World Race project, primarily because
the women in the team at that point were seeing all of their male team members going off and finding jobs, and none of the women could find a job. So we decided that actually what we needed to try and do was start developing pathways. That was over 10 years ago. The world has changed a little bit. We've had some amazing female sailors that have come to the fore. And obviously sitting here in Barcelona, just had the very first Women's America's Cup team. But I think before we sit back too much on our laurels, we should also think there's quite a lot of extra work to go. We've still got quite a lot of work to do. You look at things like the Olympics, where in the last Olympics in Paris 2024, there were only 10% of the coaches were female, which is a drop of 2% from the year before. So it's not just what we see on the water, and in this particular case, the 48 amazing women that we saw competing, but it's also what happens behind the scenes and in the wider marine industry. So really what the Magenta Project here is to do is to continue the work that we've been doing, but concentrating specifically on mentoring, on creating opportunities, and on building pathways. So upskilling, which is a word I can't say in Spanish, which is why I'm doing this bit in English, upskilling the women that we already have in the industry and supporting those that want to come into the industry. Okay. ¿Me parece bien? Muy bien. Natalia, en tu caso que tienes ya una trayectoria bastante amplia, mentorías, sponsors, ¿qué es lo más importante? O sea, ¿crees que son realmente clave? Sí, yo creo que es muy importante tener este apoyo. En mi caso no lo tuve, y el que se creara el Magenta Project creo que ha dado empoderar a muchas mujeres, ¿no? Deportistas que quieran, que tengan más oportunidades o que puedan ser profesionales de este deporte, porque hay mucha falta de mujeres, la mayoría de las profesiones son para hombres y cuesta mucho que se confíe, ¿no? En las mujeres. Poco a poco ha ido avanzando y está muy bien que haya sobre todo la parte de mentoría, de apoyo para guiarte y para darte un poco de claridad en este camino que a veces piensas, uff, no me meto, ¿no? Dices, mejor no voy por otro. Y claro, cuando te gusta, a mí me gustaba y quería seguir dedicándome a la vela, pues sí, tener esta parte de mentoría y de apoyo yo creo que es buenísimo, muy importante. El tema de sponsorización, que es otro tema también un poco en paralelo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Teresa Zabel, ¿no? Que al principio pues casi se tenía que pagar todo ella. Todavía también hay diferencias entre mujeres, hombres, es más difícil. O sea, por un lado a veces piensas que es más difícil por ser mujer, pero por otro lado parece como que esté de moda, ¿no? El sponsorizar a mujeres, ¿cómo ves el tema? Es una pregunta muy amplia, ¿no? Paso en inglés, perdón. That's a very wide question. I think one of the things that we've seen again using the backdrop of the America's Cup is one of definitely opportunity, but as far as sponsorship's concerned and money coming into the sport, we can go down the thorny avenue, if you like, of pay equity, which has been explored quite a lot in the past. And that's not just something that applies to sailing, but it's a lot of women's sport in general. But I think what we have here, and I had an interesting conversation the other day when somebody said to me that, oh, well, and I was saying what an amazing commercial opportunity there was as far as supporting women's sport or supporting women's sailing. And the person said to me, well, it's just sailing. I mean, we're never going to get any money into sailing. And I said, it's actually far, far more than sailing. And I think that's the thing that we've seen, as I say, in a lot of other sports. And sailing can only really follow that same pathway. It isn't just about sponsoring a bunch of individuals to go sailing on a boat. It's far, far more. And I think the delivery that comes back from a commercial perspective to a partner is huge. I've actually got some quite interesting figures in terms of the interaction as far as digital and social media of female athletes from the last Olympics compared to male athletes. And they surpass male athletes by a huge margin. And it'll be really interesting to see if there's any analysis done here
on the levels of digital media and the levels of interaction as far as sponsors and partners are concerned. And if not, I think that's a very important. I'm looking over there. We've got Andy's racing team here, and I think it'd be a really interesting analysis to do, just to show the value that women in particular bring to sponsorship and partnerships. De acuerdo. ¿Consejos que daríais tanto para encontrar un buen mentor como para encontrar un buen sponsor? O sea, un consejo es, por favor, acudid a The Magenta Project, ¿no? Pero ¿algún otro consejo que darías a las mujeres que quieren dedicarse profesionalmente a navegar? Bueno, pues un poco tener una idea de lo que quieres, de un poco para dónde quieres, hacia dónde te quieres dedicar, si eres más a competir, seguir compitiendo, o quieres ser más entrenadora, o quieres ser más trabajar en la industria. A ver, un poco por ahí, en qué camino quieres coger, ¿no? Un poco. Y luego a partir de ahí, pues bueno, fijarte en casos que hayan sido de éxito, que hayan podido haber, y un poco, pues bueno, ver de ahí qué puedes tú hacer o mejorar o conseguir de más, ¿no? De que se hayan hecho, pues qué granito de arena puedo aportar yo y por dónde me puedo... es un poco, hay que reinventarse un poco y buscar una historia que pueda encajar, y a la hora de buscar patrocinios, pues bueno, no es solo el hecho que sea, como dice Vicky, no es solo un patrocinio, ¿no? Sino es tener una historia, que haya una historia y que no solo la vela, es todo lo que hay detrás y todos los valores que conlleva este deporte, igual que todos los otros deportes. O sea, el deporte en general aporta muchísimos valores que yo creo que son muy compatibles con la parte comercial o con parte de sponsorship que podrían tener las marcas interés. Muy bien. Y también a raíz de eso, una de las preguntas que hicieron la semana pasada, cuando tuvimos aquí a unas 12 chicas, son de parte de una clínica STEM, y una de las cosas que nos dijo Anderson Reggio, exactamente ese, que es el performance analyst, me parece, de American Magic, y una de las cosas que dijo es tener una segunda carrera. O sea que no solamente vale ser una muy buena velista, pero también tienes que tener un segundo reto. Si eres ingeniera o cualquier otra cosa. O sea que tener ese segundo papel, porque eso da más, te da muchísimas más oportunidades que siendo solamente una persona que sale a navegar. Que también es un consejo muy válido para los chicos. Sí, Exacto. jóvenes. Sí. Y ahora, como todos empujando botones. Bueno, y que cualquier carrera que estudies o cualquier estudio que hagas que no sea de vela, que te puede aportar y que lo puedes utilizar en el deporte y en la vela. Hay muchísimos casos de gente que, como Andrea, que ha estudiado ingeniería aeroespacial, pero lo ha aplicado a su deporte, que es lo que a ella le gusta, ¿no? Sí. Exacto. Transferable skills, que no sé cómo se dice en castellano, pero una cosa como eso. Sí, algo más transversal. Sí, lo comentaban el otro día, que precisamente todas las chicas que están, imagino, y los chicos igual, que están participando en la Copa América como atletas, todos además están estudiando diferentes temas, algunos relacionados, o sea, más tipo ingeniería, pero otros nada, psicología y ADE y cosas así. O sea que sí que es interesante, sí. ¿Alguna pregunta más? Así que me ha quedado por aquí. ¿Alguna historia de éxito que conozcáis, que queráis compartir, que hayan conseguido vosotros en Magenta Project, Vicky, que tenéis tantas historias? Pues yo creo que uno de los mayores éxitos que hemos tenido es en esta misma Copa, que si miras en todo el entorno, que es la Copa América, tenemos a 21 personas que han pasado o han sido mentors o han sido mentees del Magenta Project. Y de los 12 equipos que estuvieron en el agua, 10 de ellos tuvieron a chicas que habían pasado por
o habían estado tocados por el Magenta Project. Y es que yo creo que es un acontecimiento muy grande, que es algo que no hemos publicado mucho, así que aquí por primera vez, pero ese hecho de tener a 21 personas, eso enseña que mentoring es una cosa que funciona, y funciona bien dentro del ámbito de la velada o de deporte en general. Así que si eso es algo que podemos ampliar y crecer para la próxima copa o cualquier otro evento, en la velada podemos hacer ese tipo de cosas. Porque no solo es para jóvenes. Correcto. No es solamente para jóvenes. Y eso es una cosa muy importante. Aquí tenemos varios mentores. Bruno Dubois, que ha sido un mentor. También Nick Douglas, no sé quién más, si aquí hay otros. Y también estamos a punto, y siento mucho que van a llegar muy tarde, pero tenemos a 12 velistas que han estado haciendo una clínica de foiling en Indies, que estaban quitando las velas de los barcos, pero están a punto de llegar. Así que ya puedes hacerles preguntas. Pero, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, 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 claro. Preguntándole, bueno, tanto a Nick como a Bruno, mentoring and the role that you have both done as mentees. Do you want to just talk a little bit about it and maybe about your mentee and how that worked and what benefits you felt that they got? You mean mainly on the America's Cup? Yeah. Well, America's Cup or your own mentee. Well, I've a dual job with, Sales GP and the America's Cup. So yeah, I'm trying to see how we can go further than just the Women's America's Cup, because the Women America's Cup could be just a box ticking. And I've been very strong on my voice with the other owner of the America's Cup that I really think we should have a rule like we had at one moment on the Volvo Ocean Race 2014, when you have to have one woman on the boat. If we replace the cyclist by battery and leave more space, you need a woman and a youth to go on a boat. And that's what I'm trying to do, and give more space to as many women as we can in a sailing environment. And I think the leaders are understanding that. And I have to be honest with you, if I switch my America's Cup team to a full women's team tomorrow morning, I will be the team with the most funding. I will, because our sponsor told me, you do the move, you have more money than Ineos, which is a lot. But again, this is a compromise that has to be done somehow. I can use that word, compromise, but I think it's coming, and that's what I'm trying to do with the little thing I can do. But as a team manager and owner of a team, I think we have a huge power, because I don't know why, but people are listening to us. So it's one point. And Nick, do you want to just comment on the mentoring part? For me, specifically with the Magenta project, I was a bit of a groupie for Team SCA. So Andrew Pindell's up the back there, and he helped facilitate that a lot. So I worked with Vicky Lowe at the end of that campaign, and raced alongside or with a lot of the females that were on Team SCA. So when the Magenta project was born out of that, I obviously followed it with great interest. I have a company called Sailor Girls, so I've been pretty forthcoming in promoting women in sailing. I didn't apply to be a mentor, but I was added on to be a mentor, and I have now been a mentor twice, specifically with the Magenta project. My first mentee, Madeline Lyons, actually found sailing during COVID and fell in love with it. And when she came to me, she'd only sailed for a year.
And her goal was to do a Rolex Sydney Hobart, which seems to be the goal in my part of the world. I'm from Australia, if you can't tell. So we set out on how to do that. Initially, her goal was to be an ocean racer. She wanted to do a Volvo ocean race. And I was like, okay, well, why are you coming to me? Because my pathway was always Olympic, and specifically didn't try out for Team SCA because I'm not an ocean racer. I like sleeping in my own bed. So she discovered at the same time, I think with me, that she didn't want to be an ocean racer either. She's done a number of ocean races now, but she's very involved with helping the Magenta Project foiling team, and has actually moved into roles in helping in promotion from that angle and that side. She'd always been around sailing as a youngster, but had been the one who was making all the sandwiches and helping her brother at regattas and things like that. And then when she got older and realized that she could do it, she was looking for somebody to lead her in that way who had a female perspective. And I guess that's what I was able to do for her, coming from a sailing family with a lot of male influence. But, you know, there was never a difference in my family and there was never a difference in hers, but she just needed a female voice, I think, to tell her how to take on that perspective. And my next mentor, and I didn't apply again, but I got paired with Arissa, who is from Japan, and she has twice the issue because she's not only a female, but she's also Asian, and she really struggles with people not wanting to take her on the boat because she does speak perfectly good English, but because she's got that facade of perhaps not being Caucasian, she struggles doubly so. When she is the most dedicated, motivated, and I'll tell you a story about Arissa. She decided, okay, I want to be a sailor. She fell in love with sailing during university in Japan. She moved to Australia and she sailed every day in a row for 200 days. She went and found a boat every day for 200 days. And she would go to North Sails in Sydney and say, I want to be a sailmaker, and give them her CV. No, we don't have a job for you. I want to be a sailmaker. She's now a sailmaker at North Sails. She's worked for Comanche. She's done a Hobart. She's done a round middle sea race. She's, yeah, very talented. And I think she'll be a navigator in the next few years. So even though I'm not an ocean racer, being someone who could connect her and encourage her to push really hard, because sometimes you have to, that ended up being of benefit. So yeah, and for me, I've met two incredible women who have made me push really hard and continue to do so, because you have to. That's what you have to do. So. Thank you. Bueno, hemos estado mezclando un poco mentoría, sponsorship, pero sí que hay una pregunta que igual se me ha quedado ahí un poco. Imaginar que aquí en la sala hay alguien dispuesto, no, yo quiero patrocinar a alguien. ¿Qué le dirías? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo les convenceríamos para que patrocinaran a más mujeres, ¿no? Más mujeres o más regatas en las que se facilita la inclusión de la mujer. No tiene por qué ser por ejemplo, la Puig Women's America's Cup, ¿no? Que sería un ejemplo, ¿no? de inclusividad. ¿Qué les diríais? O sea, ¿de qué manera podemos atraer más patrocinadores, convencerles para que pongan el dinero en cosas más inclusivas? Bueno, yo lo que les diría, bueno, lo que intentaría y lo que intento siempre es eso, ¿no? Crear no solo el que pongan dinero para un proyecto de velas, y de mujeres, sino que haya todo una historia detrás, ¿no? Y a mí me encanta que las mujeres se empoderen y que se atrevan, ¿no? Pero también defiendo mucho los equipos mixtos, porque creo que es la manera en que podemos subir de nivel las mujeres, y que creo que es importante que no sea solo mujeres, sino que sean cosas mixtas, y que podamos subir este nivel técnico para poder estar más a la altura, ¿no? Y luego, pues en barcos hoy en día, como dice, que no hace falta tanto el físico, que podamos tener estas oportunidades igual que los hombres, ¿no? Entonces yo creo que los patrocinadores habría que, no solo porque ser mujer o no mujer, sino
buscar el crecimiento global, ¿no? Y que de las dos partes se puede construir algo, pues una historia muy bonita de crecimiento, de igualdad, de no discriminación y sobre todo de todos los valores que hay alrededor del deporte. Que muchas veces no se aprovechan, pero que yo creo que ahí los patrocinadores pueden hacer un trabajo muy grande de paralelismos con la empresa, que yo creo que son muy válidos para extrapolar en el deporte y en la empresa, ¿no? Y que se puede hacer un trabajo muy global, no solo la parte deportiva, que es importante, pero también trabajar estos aspectos de la empresa que creo que sería igual una manera beneficiosa o que ellos pueden ver ahí un filón, ¿no? Que igual la vela dicen, pues la vela no vende o es elitista o es bueno, hay de todo, ¿no? Pero yo creo que también poco a poco se va normalizando, se va quitando La etiqueta, ¿no? etiqueta. No, que nos ayude. Sí. ¿Algo que añadir, Vicky? No, estoy totalmente de acuerdo y creo que las oportunidades para patrocinadores son enormes porque, como hemos dicho, no estamos hablando solamente de vela o de deporte, esto es una cosa mucho más amplia que eso. Y esa potencial de poder hablar a distintas audiencias, a distinta gente, a niñas, o sea, a niñas jóvenes, una de las cosas que para mí fue una cosa súper que se destacó muchísimo durante Team SCA e incluso aquí cuando salieron los barcos en los grupos A y B, la cantidad de niñas pequeñas y jóvenes, porque sabemos que las chicas se van de la vela, les perdemos, y de deporte en general, les perdemos a los 13, 14 años y es muy difícil que entran otra vez. Así que el papel de un patrocinador en ese mundo puede ser muy fuerte, o sea, que puede sostener eso. De mi parte, yo creo que puede sostener. Y además, tenemos mucho por adelante y mucho que hacer. Has hablado un poco de los medios y todo eso. Y la realidad es que los medios no cubren muy bueno, eso no es en español, pero no cubren muy bien la vela en general, pero el deporte femenino en particular. Y eso es donde tenemos que hacer un papel muy importante. Nosotras como mujeres, la prensa, y eso es un papel enorme que tenemos que hacer. Pero estas son cosas, pasos en adelante, que no es difícil. Nada de esto es difícil de hacer. Nada de esto es difícil de hacer, pero lo tenemos que hacer en un grupo y todos juntas. Yo también, de cara a los patrocinadores, creo que es particularmente los del mundo de la vela, que es muy importante porque antes se dirigían solo un 50% de la población. Y si incluimos a las mujeres, se pueden dirigir a toda la población. Yo creo que eso es, de cara al patrocinador, esta diferencia es fundamental, es el 50% más, ¿no? Como se dice en inglés, es un no-brainer. Ya. Pero no sé cómo se traduce tampoco. No-brainer. Yo voy a añadir aquí un poco en línea a lo que dice Natalia, que yo creo que la mayoría, igual no todas, no lo sé, pero muchas de las mujeres que navegamos nos gusta navegar en equipos mixtos. A mí cuando me preguntan, no, hay vela, no, bueno, hay vela para todos. Yo creo que hay pocos deportes donde puedas encontrar una disciplina en la que puedas navegar. O sea, yo creo que, pero luego encima, yo que navego vela crucero porque ya he empezado tarde, ¿no? Y la de la vela ligera pues ya no me da tiempo. Es que hay muy pocos deportes donde tú puedas competir, ¿no? Y el nieto, o sea, un chaval de 15 o 16 años pueda competir contra personas de 80 años. O sea, yo navego con personas de 80 años y encima es que me ganan, ¿no? Lo que dices, vale, piensas, hay vida, ¿no? O sea, a los 80 años puedo seguir navegando, ¿no? Entonces hay pocos deportes que te permitan esto y a veces yo creo que estos valores que ya decía Natalia no somos capaces igual de venderlos a los patrocinadores porque yo creo que no hay deportes que te permitan
esta inclusividad, ¿no? Yo navego con personas que yo no digo que son discapacitados, digo que tienen capacidades muy distintas, porque una vez están en el barco a mí me dan 1000 vueltas, ¿no? Y yo no soy nada, ¿no? Entonces, esta capacidad de poder mezclar a todo el mundo en un mismo barco, como es el caso de crucero, en otras disciplinas no pasa tanto, y ser uno igual, no existe en ningún deporte, ¿no? Cambiamos un poco de tema, si os parece bien. No sé si queréis añadir algo, preguntar algo al público. Bueno, es que tenemos aquí perdón, ya que estáis aquí delante, os veo. Sí, por eso. Será muy interesante parte de vosotros como el equipo Team Barcelona, que enhorabuena porque lo habéis hecho de una manera increíble, pero sería de vuestra parte la experiencia que habéis tenido dentro de lo que es la Copa y la Copa, la Puig, y cómo crees que esto puede adelantar, o sea que no el ambiente, o sea que the support y el apoyo que habéis tenido, cómo podemos no, manipular no es la palabra tampoco, develop eso, desarrollar eso en adelante. Lo pregunto, bueno, Mónica, Beca, sí. Sí, bueno, luego habla María también, porque ella puede hablar en primera persona también como deportista, pero está clarísimo que las energías que se han vivido estos días, la emoción, la ilusión, la cantidad de deportistas, el currículum que había ahí en las mejores deportistas del mundo, porque al final la competición de juniors estuvo muy bien, pero al final la femenina, pues realmente al no tener limitación de edad, ahí ya estaban las mejores deportistas del mundo. Yo creo que hay que canalizar toda esta energía. Uno, espero que no haya nadie que dude que la Copa América femenina ha venido para quedarse. Espero que esto sea ya una cosa que ya se quede. Y como decíais vosotras, ¿no? Al final lo que está dando esto es conocimiento y oportunidades. Conocimiento porque falta formación a las mujeres porque no tenían esta oportunidad de navegar en este tipo de barco. Entonces, en un futuro, si nos ponemos en el equipo español, no solo de María, Silvia, que son jóvenes, o Paula, ya me pongo en el escenario de la más joven, de Neus, 20 años, cumplirá 21. Puede estar en la próxima Youth, puede estar en la próxima femenina. Pues no sé qué decirte, de aquí 3 años, si los barcos siguen una evolución parecida, pues ¿por qué no Neus o María o cualquiera de ellas puede estar llevando un hace 80, que igual no es el 75, ¿no? Pero yo creo que al final lo que hemos canalizado es muchísima energía. Creo que es impensable pensar que no va a haber nunca más una Copa América. Yo creo que ha venido para quedarse. Y lo demás, pues bueno, Mary también os puede contar un poquito cómo lo han vivido ellas como deportistas. Hola. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Mónica, creo que se ha dado un gran paso adelante, creo que también muchas veces es complicado, o sea, definir cómo hacer, o sea, o cómo meter a más chicas en el mundo profesional, creo que pues, a veces se implementa una norma, a veces se crean como ligas femeninas, creo que no hay una respuesta correcta, pero sí que lo que sí que creo que esta primera Puig Women's America's Cup al final lo que ha hecho es que muchas chicas, o sea, 12 equipos diferentes con 6 chicas más o menos por cada equipo se hayan podido formar en algo que realmente es el futuro y que muy poca gente también tiene acceso a este conocimiento y creo que también el coste, o sea, el coste marginal de invertir en él es menor porque, bueno, como simplemente hay menos gente que sabe de este tipo de barcos, pues al final nos va a abrir oportunidades también, pero también creo que eso, que hay como mucho trabajo por hacer porque al final, pues, en los equipos grandes y todo, pues el objetivo principal de muchos de ellos ha sido el equipo absoluto, no el equipo femenino, y creo que también nos llevamos un aprendizaje de esta edición al ver que, por ejemplo, con el Luna Rosa, por ejemplo, ha tenido un ganador en la Copa Femenina y en la Juvenil, a pesar de que el absoluto no haya ganado, y eso también le va a traer muchísima repercusión mediática, muchísimo retorno en cuanto a los patrocinadores, entonces creo que o sea, para ser una primera vez ha estado bien, pero creo que también hay que aprender de esta para la siguiente y que, por ejemplo, el Athena, creo que, o el equipo sueco, realmente han sido los únicos equipos que han contado con una estructura en la que pues, las chicas y sus juveniles pues, podían entrenar como es debido, con un propio short team, como con una entidad un poco más independiente y a lo que se debería aspirar un poco a tener el resto de equipos. No sé cuál es la mejor manera para hacerlo, obviamente, pero en plan, si pensara cómo me gustaría estar a mí, pues sería un poco en ese aspecto arropada por un equipo grande, pero a la vez teniendo como la independencia un poco de poder aprender y tomar como
también nuestras propias disciplinas. Bueno, yo quería hacer un detalle desde mi punto de vista un poco más comercial o desde el área de patrocinios. Creo que está, bueno, demostrado y hemos visto todos que el talento está ahí. El desarrollo se puede dar, pero es muy importante que tengamos empresas que nos apoyen, tengamos al final este apoyo económico que permita desarrollar un talento que existe y por nuestra parte comercial es imprescindible que esto se dé, que las empresas apuesten por un poco el deporte en la mujer en general, pero bueno, que se ha visto que han hecho un gran trabajo, aun teniendo pocos recursos, y nos encantaría, desde luego, desde nuestro equipo, pero yo creo que todos, tener esta oportunidad en la próxima Copa América. Sí. A todos nos encantaría, ¿eh? O sea, eso, tenedlo por seguro, porque a mí me habéis hecho disfrutar, vamos, una pasada. Sí, es que con el poco tiempo que ha habido Sí. y lo mucho que habéis generado, ¿no? Sí. El retorno, ¿no? Con el poco que se ha invertido ahí, todo lo que ha generado, ¿no? Si se hubiera invertido, si hay mucha más inversión ahí y Para la próxima edición más. Empezamos otro tema un poquito más así peliagudo, que yo sé que hemos avanzado mucho, o sea, siempre soy positiva, que es un poco, y más igual Vicky nos puedes dar aquí más ideas, ¿no? Un poco la discriminación por género, ¿no? Tú que has estado elaborando el informe para la World Saving Trust, o sea, ¿cuáles son, o sea, si la Copa América Femenina, la Puig Women's America's Cup está aquí es porque se ha avanzado mucho? ¿Cuáles son, según tu opinión, los desafíos a los que todavía nos tenemos que enfrentar para que estemos en igualdad de oportunidades simplemente? Voy a volver al inglés. Yes. You can, and then sale un poco más fácil. I mean, as I said earlier on, I think this isn't just about the 48 women in this particular event that were on the water or at any race, or any race where women are included. We need to do far more in the underneath bit. So I always kind of talk it as a bit like a swan. You know, you've got the swan on the water and everything's beautiful and going round and winning races, which is fantastic. But the engine room, the legs that keep it going at the moment is very, very male heavy, very male dominated. And that's where I think we need to do a huge amount of work. So that, and that again, through mentoring, through workshops, through shadowing opportunities, through internship opportunities. That has to be the way forward, because the culture of the sport is very male. Apologies to the gentlemen that are in the room. And the most important thing about the people in this room is the amount of gentlemen that are here. Because without male support, without male allies, we can't move forward. And I am going to ask the gentleman sitting on the back row to actually give a comment in a minute. So Mr. Pindar, prepare yourself. But I think that male support is really, really important. And without that, I don't think we can change. Or we can change, but it will be a far, far harder road to travel. So, you know, people like Bruno doing what he's doing and trying to fight a corner as far as increasing and continuing with the Women's America's Cup. It's super important. But can I just ask a question of Andrew? Andrew, Andrew Pindar, who is a trustee of the Magenta Project, has been around the world gazillions of times with lots of different projects. But I think the one thing, he is a huge supporter of women in sailing and has been involved in trying to get more women into the sport for many years. You've seen this change, and in fact, Andrew actually funded the strategic review into women in sailing because nobody else stood up to do it. So he personally funded it, and I was privileged enough to be able to author it. But I think that came out with some fairly shocking figures. So that was in 2019. In the 5 years that have passed, from your perspective, have you seen that there is a
that needle, which you keep talking about, or the dial, was the dial moved at all, do you think? Hello, everybody, and thank you, Vicky, for your kind words. I am pleased to say that I do see the dial moving. For those of us who've been trying hard or have been somewhat a victim of that because you've been female and you've been overlooked and you've been excluded, then that's gone on clearly for too long. But I do see opportunities changing. And I think by the time you do get to have an America's Cup team principal, Bruno Dubois, but you're also seeing it with other teams now who are cottoning on to realizing that there is a shift in society around the world. I mean, I'm a fan of the sport of rugby, and what I'm really enjoying at the moment is women's rugby, because it is exciting, it's fascinating, it's every bit as skillful as the male counterparts. So I think we are seeing a societal shift, and I'm seeing that within sailing. To have the Puge, if I say it correctly, event here, I think it shocked perhaps some of the principals of the America's Cup, some of the owners, the decision makers. For me, it was still too much of a sideshow, but it's a genie that's out of the bottle, and I don't see that genie going back. And so I think now is the time to press forward, and for the people in this room and elsewhere to be coming together to make sure that we are seeing systemic change in the way that you're describing it. Did that answer your question? Thank you. Natalia, tú que has vivido la Copa América desde otra perspectiva, ¿no? Como Water Operations Manager, o sea, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿qué impacto crees que va a tener en la industria? ¿Crees que a partir de ahora pues realmente se van a generar otras oportunidades? Y abrimos ya el último bloque. Otras oportunidades para no solo, o sea, no solo para competir en la Puig Women's America's Cup o como se llame en el futuro, sino cómo lo ves. Bueno, la verdad es que hay muchas mujeres detrás trabajando. De hecho, a raíz de la Copa América se creó un grupo de chicas que estábamos trabajando y empezamos a quedar los jueves para tomar una copa, para conocernos. Y éramos chicas que trabajamos en la organización y también mujeres que estaban dentro de los equipos, ¿no? Y yo me quedé realmente sorprendida de la cantidad de mujeres que había, así que eso es bueno. Hay muchas mujeres que están trabajando en diferentes departamentos y creo que esto irá más. Creo que el hecho de que haya habido visualizar en una Copa América las mujeres y que haya habido una primera Copa América para mujeres, creo que esto hará que en el futuro sigan habiendo más mujeres y más oportunidades para ellas. Yo confío y creo que en mi caso también se me ha dado la oportunidad de poder estar en un puesto allí que estoy rodeada de hombres porque todo mi equipo son hombres, pero bueno, ahí estoy, ¿no? Y feliz y contenta, ¿no? De que pueda compartirlo y que otras mujeres pues se reflejen y quieran también formar parte en un futuro de la organización o dentro de los equipos. Trabajando allí, no solo las regatistas, sino que también hay muchas posiciones dentro de un equipo que puede cubrir una mujer perfectamente. Sí, aquí hemos entrevistado en la exposición de Penélope a Andrea Emone, también hemos tenido por aquí por el Museo a Katia Castellanos, que también está en el American Magic, Elvira Llabrés. O sea, hay muchas mujeres que empiezan, o sea, nombres incluso empiezan a sonar bastante. Ellas me parece son las tres ingenieras, pero me imagino que hay otra serie de perfiles que no solo está cerrado a lo que son ingenieras, ¿no? Sino que puede haber otras oportunidades. Bueno, hablemos un poco de esto del legado, ¿no? El legado de la Copa América, ¿no? O sea, ¿qué legado os gustaría que dejara en cuanto a la vela femenina? O sea, ¿qué os gustaría que pasara después, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, a partir de aquí, ¿qué? ¿El legado te refieres aquí en Barcelona o en general? En general.
Bueno, primero que sé que, bueno, pues que vuelva a haber otra Copa América de mujeres. Y sobre todo y en Y bien Barcelona, ¿no? hecha. ¿No? Ya en Barcelona, no sé si será en Barcelona, ya veremos donde sea, pero que haya la oportunidad de que se prepare bien y con condiciones para que haya equipos, más equipos si se puede y con más recursos y igualdad de condiciones de que puedan prepararse en igualdad, ¿no? Y por qué no ver mujeres en los equipos los grandes, en los equipos de Copa América. El legado que más puede haber, pues que se cree como, no sé, yo creo que hay que fomentar, la vela va avanzando y ahora los barcos van cada vez más a tener foils y a volar y creo que hay que fomentar todo esto en la base, en los chicos que hacen vela, que no solo vean que hay las típicas clases para llegar a una clase olímpica, sino que también hay otras clases como que tienen foils y que no hace falta igual hacer toda la carrera como siempre nos han enseñado, ¿no? Si tú quieres ser un buen deportista, pues tienes que hacer campaña olímpica o tienes que dedicarte específicamente a las clases que existen, pues creo que van ampliándose las modalidades de vela que tengan foil y que puedan formarse en otras modalidades y que por allí pues se cree algo, no sé, que haya una base para crear futuras regatistas futuros regatistas, no solo chicas, sino hombres y mujeres que puedan tener la oportunidad de mejorar en toda esta nueva manera de navegar, que es muy distinta a la tradicional. Sí, tengo ganas de probarlo. A ver, algún día. Vicky, en Magenta Pro tenéis un programa, ¿no? De Magenta Foiling Cream o Sí, o Magenta. sea que me parece, han llegado algunas también que Sí, ¿no? estaban Que ahora ahora en estaban la haciendo BIS. un clinic. ¿Quién está aquí? Vale, voy a sacar una que han estado en la BIS. Yasmin. So Yasmin's from Turkey. I'll do it in English. Yasmin's from Turkey and actually took part in our STEM clinic last week, where we had 3 days of not lectures, workshops around STEM. We were fortunate enough to go and visit the French team base, the Spanish team base, and American Magic as well. And then we had some fascinating workshops, most of which went completely over my head on everything from mechatronics on hydrofoiling to design, to rigging, to splicing, to sail making. And this week, another 12 women have been taking part in a foiling clinic just up the road at Bisque. And today was your last day. Do you want to, Yasmin, so Yasmin, you're from Turkey. And do you want to talk a little bit about from your perspective, doing this sort of thing and what you have sort of learnt over the last week that you've been in Barcelona? I think you might need to wait for a mic, actually. I'm a bit tired because I foiled too much today at 69F also. And in Turkey, there is less opportunities to being a woman. It's hard to sailing because male-dominated community as well. I'm so happy to be being part of this Magenta clinic, and I'm so happy I discover new things, meet everybody I know from internet, Instagram or something, and now I'm in this room. Yeah, I'm so happy. And I think that's one of the key takeouts from 24 women over the last week has been the network. And we've talked about this before, haven't we? How important the network is to help grow. And if any, going back to your legacy question, if there's any legacy from this, it's as well as seeing obviously women in the next America's Cup, and it's not a sideshow as Andrew said. It's the networking and the community. And I keep referring to the sisterhood, which probably isn't the right term. And I was actually told how to say it in Spanish earlier on. Sororidad. But it is about creating that community and that support community so that collectively we can move forward.
And I think that for me is the biggest takeout watching all of you is seeing how 24, well, at least last week, 12 people that didn't know each other have created a really strong unit, which is great. Thank you. Sí, Natalia lo ha apuntado un poco, pero a mí me gustaría incidir porque en el equipo español lo hemos hablado. En la próxima Copa América, si hablamos de legado y lo que hemos aprendido en esta, Natalia lo ha apuntado muy bien, que era más equipos, más igualdad de oportunidades, porque el Invited Team ha sido una fórmula buena, pero tenía sus problemillas, por ponerle un adjetivo. Pero también creemos que al final, si queremos que la competición femenina vaya normalizándose, el formato era quizás un poquito corto a nivel de competición y se competía pocos días, ¿no? Al final hacías 2 días, otro día si habías pasado y otro día de final. Entonces yo creo que si queremos normalizar un poquito, también hay que intentar que sí, que sabemos que, por ponerle un adjetivo, teloneros, hemos estado parte, pero creo que hay que ir cogiendo fuerza y que la competición femenina coja un formato y sobre todo con lo que comentaba Natalia, ¿no? Que al final los equipos invited hubiésemos tenido acceso antes a las embarcaciones, porque si queremos que este deporte sea un deporte democrático para muchos países, no sabemos que no todo el mundo va a poder seguramente comprar una C40. Entonces yo creo que la organización tiene que pensar en ello y los patrocinadores tenían que haber puesto a disposición antes las embarcaciones, porque 4 días de entrenamiento, que al final fueron 2 en el mejor de los casos, es poco. Gracias. Y además el hecho de competir más días también permite que darle más retorno a los patrocinadores, porque pedir un patrocinador y le dices que vas a competir solamente 4 días. Bruno, I don't know whether, do you want to come back on any of that Monica has just said about increasing the amount of talking about, you're thinking about the future as far as the Women's America's Cup's concerned? Yeah, but you need to start somewhere. Yeah. No, we cannot blame Yeah. adults and all the people who organized that because they could have done nothing. Yeah. Yeah. So that's a start. Yeah. Putting a Women America's Cup separately, I think what I thought very nice is that they put the race in the same time as the match, where the youth were a week before. So it's clear that they want to have to put more publicity around the Women America's Cup. I think if it comes from the heart, I think it's a good place. If it's for business, it's different, but I don't believe it. I think it's a good start and we have to bank on that and use it as much as we can. And try to change and push the rules. That's, I don't know. I was just going to ask, and for the boat, you know, for the boat, I totally agree. I think it was a shame. But I'm sorry that I had to charter the boat to you, but yeah, I think it's sad. But it's sad that even some teams could continue to sail with a boat while, you know, we only had one team, one boat, and we gave it on the 26th of August, and after that it was over. When other teams managed to go sailing and keep sailing every day because they had two boats. So again, it's a start. Role will change, people will be involved, and probably the next challengers will be involved into that. Now you have one team who was not part of the America's Cup, Denise, who bought a boat, and all the other ones are owned by the teams, and we'll see who win the cup will decide anyway. So Joe, Ali, sorry, I had just spotted you here. So Joe is from the Emirates Team New Zealand, Team New Zealand team. Have you got any comment in terms of the legacy of this cup at all? You're going to need a mic. Thank you. I mean, I think a lot of us had the same sentiment that this was a really good first step. And I think the event was a real success in terms of the buy-in and, you know, the visuals. It was exciting. It was good racing.
And I mean, we had those photos with, 17 Olympic medalists in the fleet. So the standard of the fleet was incredibly high. And it was the first time that all of us have had the chance to actually race, on a boat like this against each other. And I mean, I've been around the sailing circuit a while. I know that people who sort of want more, want it quicker, but I guess I've watched how nothing has happened in all of my sailing career. And now this sort of first step is, I think, actually massive. And I know we all want more. I think we also have to be happy for, this is the start. And as long as it is just the start, then it's a really good thing. I mean, I know at Team New Zealand, when we turned up, when the 6 of us, turned up, we doubled the amount of women in the whole team. And the first few days, you go into the shed and they're like, oh, wow, it's like 5 girls in the shed. What is this? And now it's normal. Yeah. Now we're roaming around doing jobs, whatever. It's normal. But it's those little things, I think, which make a big difference. And we go from being, well, weird to like, oh yeah, cool. We go, de-rig that mast, sweet, whatever. And I think it's those little things make a big difference. And then the idea of this event, hopefully going forward into a series or into something that continues and gives all the women involved a chance to keep growing those skills. I know there's sometimes that chat around wanting to get women on the big boats, with a rule, or I don't know, I speak for myself, but I definitely am not supportive of anything like that. I think I'm more supportive of the fact that you can get women into the team and a part of the learning process. And that, I think, one day, you've been around the team, everyone knows you, everyone trusts you, you're performing in the 40 and someone gets injured or someone is sick and they need a spare. And that is usually what happens, especially, I guess, in our team. We don't have much turnover. It's hard for any of the guys to get a role on the boat. But I think it's being in these same circles, and that's something that we've never had the chance to do. And yet this time we're here. I think the fact that walking around in a, Emirates Team New Zealand t-shirt here, I get congratulated on being a sailor. And people want to chat to me about sailing, whereas I know, at the last few cups, if you're wearing a t-shirt, you're a wife or girlfriend or an accountant. So I think it has come a long way. ¿Algo más que queráis añadir? Si no, no sé si hay preguntas. Sí. Entre ellos. Bueno, un poco así para cerrar un poco, concluir un poco. Lo que está claro es que vamos por buen camino, que proyectos como el Magenta Project son útiles. O sea, la realidad es que muchas de las atletas han pasado por el Magenta Project antes, lo cual quiere decir que tiene un impacto positivo. Hace falta sponsors para llevar esto adelante, eso no es nada nuevo, ¿vale? Hace falta barcos y los barcos no son gratis, o sea, esto hay que moverlo. Y lo que está claro es que queremos más, ¿no? Que queremos que haya más vela femenina, no solo Copa América, que también, que os queremos otra vez ver allí, pero que haya más vela femenina, ¿no? Y que es el principio. O sea, el mensaje de que este es el principio, creo que todo lo tenemos claro y que a partir de aquí, pues, solo puede ser mejor, ¿no? O sea, la primera vez hemos hecho historia, habéis hecho historia y esto es el principio. Así que, sin más, si tenéis preguntas, creo que el público es bastante activo hoy. Pasando el micro, ¿tenéis preguntas entre vosotros o a cualquiera a Vicky o a Natalia? Oh, this is for you, Bruno, and for the French team. From our team, we are really happy because you gave us the chance to sail in a AC40. We were asking many other teams and no one wanted to give us the opportunity. So this is a big step, but from our team, we are really happy to share the boat with you. We have learned a lot. Part of our success is the good job that you guys did with us. You were teaching us many times when we were in your base. So, and it was also good. We were not having boat, but
this feeling between teams, between the French and Spaniards, sharing the boat with the youth and the women was really also a thing that I have learned that can happen because we were not rivals. I mean, we were helping each other, and your guys and your boat captain and yourself, you were doing good job. So thank you, the French team from the Spaniard team. Natalia, yo sé que ha sido Abby Eller la que ha estado más pendiente de todo el Puig Women's America's Cup, pero quería saber, tú que has estado dentro desde hace mucho más tiempo en la organización, ¿cuál es el approach de los sponsors cuando hay que dar un sponsor a mujeres? Es difícil, Puig ha sido un sponsor especial, pero tiene una visibilidad maravillosa, pero ¿cómo es realista que los sponsors pongan dinero? Porque esto, por muy buena intención, tiene que tener una visión comercial. Y si los sponsors no ven el beneficio de poner dinero en circuitos de mujeres, no vamos a ningún sitio. ¿Ha sido fácil? ¿Es complicado encontrar sponsors para mujeres? Yo creo que ahora pues, el tema de la mujer está, está muy al día y creo que cada vez están habiendo más patrocinadores para equipos femeninos. Pero cuesta encontrarlos y cuesta. Puig ha sido porque también uno de los promotores de que la Copa América viniera a Barcelona era Dani Puig, que está detrás. Entonces yo creo que ellos se comprometieron a apoyar este evento y a poner, pero sí cuesta, la verdad que cuesta mucho. Siempre, nunca dejamos de buscar patrocinios. Yo creo que tanto mujeres como hombres, yo creo que todos siempre estamos buscando el apoyo de los patrocinios para poder tirar adelante los proyectos de vela. Y yo desde la organización no he estado tanto en la parte de patrocinios, yo he estado más en operaciones. No sé, no te sabría decir si ha habido más facilidad si más novios para las mujeres que para la Copa en general. No lo sé, la verdad que no lo sé, pero cuesta, sí, cuesta. Y hay que buscar, fórmulas de que, bueno, de atraer estos patrocinadores, montando como una historia, como ha dicho Vicky, una cosa global, no solo que sea la competición, sino que se cubran muchos más aspectos en los que el patrocinador pueda estar atraído, ¿no? Con ese proyecto. Y hay que trabajar bastante porque como no es tan mediático igual como otros deportes, la vela, pues hay que darle como esta parte que igual no es tan de retorno publicitario, sino como algo más a nivel más de como humano o de trabajar aspectos de la empresa o de buscar los valores que tiene el deporte y trabajar, bueno, como has dicho tú, pues otros aspectos que no tanto la parte deportiva, sino que complementarlo con otras. Y eso también es el punto de diferencia de la vela, porque tiene tantísimas oportunidades. Si lo comparas, por ejemplo, con el fútbol o el cricket o el rugby, lo que tiene vela a nivel de ingeniería, de diseño, de desarrollo de diseño, de innovación, tecnología y toda esa parte, o sea que tiene mucha más amplitud o depth para opciones para atraer a sponsor. Y también, bueno, no hemos hablado de la parte de sostenibilidad. Bueno, hay sostenibilidad de género, pero también hay sostenibilidad ambiental, que es otro papel que tiene la vela que no tiene otros deportes. Y estoy de acuerdo que, claro, tiene quizás un poco más de enganche mediático, pero sabemos y hay cifras, como dije antes, de que las deportistas femeninas son mucho más relatable, no sé la palabra, que los hombres. Y eso está tanto a nivel de redes sociales más. Y eso es lo que estaba comentando, será súper interesante ver el resultado de eso, porque eso dará un toque bastante grande, supongo, a nivel de comercialización y de comercializar esa palabra, commercialization. ¿Más preguntas?
Hi, good evening. You mentioned media and social media, but we didn't really see a massive part of that to play this Women's America's Cup. Looking forward to next edition, what would you guys like to see pushed further within social media and actually giving these women characters and platforms? Because there looks like there's a really big space there that could be developed a whole lot more. Oh, that's a good question. And congratulations on some fantastic photos, which I spotted today. Thank you. Well, hey, I think and this is my personal opinion, so I think there's a lot that can be done in the way women's sport is reported. I would stick my neck out and say probably some of the headlines that have come from, and I know Nick feels exactly the same way. I think some of the headlines are not the sort of headlines you'd see with men's sport. And I think the baseline is you never write anything about female sport that you wouldn't write in male sport. And I think that's the starting point. And we didn't see a lot of that. You know, there were, I think, a couple of words of sparkling was one of them, laughter, which kind of, when you're talking about, you know, women who are, they, as somebody said earlier on, the very best at the premium of the sport that is at the premium level. I think more respect for what they have achieved, and you know, some of the female sailors that are in the room and the engineers, etc., what they've achieved is really important. So I think that is a massive starting point in that whole change of mentality. And the language that is used. I mean, Shirley was going to try and come. She's been a brilliant person to ask the same question. You know, she's been sat in a commentary booth, other than today, with gentlemen, with men. So I think her take on it is also really different. But I think the starting point has to be the language that media use to report it. And, you know, I'm delighted. I mean, Diego, I've known for a very, very long time. He's an excellent journalist, and the fact that he has sort of helped put this together is a massive starting point. And I think the more we can do to bring media into, just to understand that sort of level of respect and not use sparkling in a headline as a starting point. And put out early deadline up. And as an organization as a board, we can develop our own character in our own practice. And like having a team of good things within the organization. Yeah, I was just going to add, actually, I'm a bit of a nerd on numbers, and there's an organization called the Women's Sport Trust, and they've just published a review on the visibility of women's sport. And this, I alluded to the digital part earlier on. 67% of TikTok views on the Team GB athletes, so apologies for it being British, but the Team GB athletes across the Paris Games came from female athletes. And 4 of the 6 most viewed TikToks were from female athletes. So that alone as an opportunity, and that's just a sort of a snapshot. So there is absolutely no doubting, to your point about social media and social media strategies, is that we probably engage a lot more. I personally don't know whether there were any controls on teams in terms of what athletes could put out as individuals, but really that's something that you partner with, a discussion with a sponsor, I think, or a partner, in that, you know, it's up to them to demand it, dependent on what they need and what their deliverables are in terms of the ROI. But there's no denying that as women, I think there were some other figures, because I'm going to look here. If you look at audiences, so things like the games, as far as the BBC was concerned, 52% of the BBC audience for the Paris Games was female. 55% of the audience for the Paralympics was female. And 58% of the audience for Wimbledon was female. So it's a huge, huge tranche, and it's, you know, it exceeds your 50% from earlier on. So it's a huge chance of figures. And personally, I don't think anybody's taking advantage of that at the moment. And that's the exciting part. And all this step 2, and you know, this has been a fantastic platform, and we can only grow from it. And I think the media area is one area that can grow very much so.
Can I add something from Holland perspective? I'm Daniel. We met yesterday, so thank you for the invitation. Sorry to be late. Next time I'll be in time. But the Dutch sale was also part of this ladies trophy. And yesterday I spoke with PJ, the coach, and I congratulated him because it is so tremendous what you guys all did, that you are here and did this. And in Holland exploded in the media. So all newspapers are publishing the ladies. So you did a really good job and keep on going. And I think keep these references as a media source for all the sponsorships to show it to the world, because you're on this curve. Keep on going. More questions? ¿Una pregunta más? Sí, ya. He's one of them. Tenemos tiempo para un par más. Ya ves. ¿Dónde está? Yeah, sí. Just building on the media and your question about personalities, we're not the only sport that have had those issues. And for me, in the last few years, along with tens of thousands of other people, I've come along F1, and it'd be really, really something if we could have a project that was like a, I don't know, Sail to Survive version, where you get to know the personalities and you get to know the technology, and that to me is something that I think would really benefit our sport. Obviously the graphics and the overlays are incredible, but yeah, getting to know the technical side behind it and the personalities, I think something that would be really exciting if we could leverage that. I couldn't agree more. I couldn't agree more. And it's it kind of, we referred a lot this week to open goals, and that is a bit of an open goal. Definitely. Oh, we just need to, but all these things cost money. So again, it ties on to the the sponsorship. Everything is tied together. But being savvy and clever with your media, and yeah, something like a Drive to Survive, Sail to Survive would be fabulous, and it would show the depth of the sport as well. So that's the other thing that we don't really look at very much. Monica. Es que lo necesitan para la traducción. Micro. Después de esta America's Cup, de Women America's Cup, ¿cómo estamos de lejos de tener una America's Cup con una mujer en la tripulación como tenemos en Dawson Race? Este es el primer paso, pero ¿cómo estamos de lejos? I think Mr. Dubois behind you. Yeah. Because the question was, how far are we from seeing a woman skipper? Did you say skipper? No, a woman in a- on the AC 75. How far off are we seeing? Say Well, corner. I was about to ask the question to Joe, in fact. Yeah. No, it's serious. I want to ask her the question after, because we have now like a critical mass. That was the objective. Okay, we have a critical mass of what, 50, 60 women really qualified to sail those kind of boats. And then I have no answer. Okay, I don't know what is the best, but a lot of people will think, well, you'll get a place on the boat if you're better or as good, or you push like you are in the XCOM in a big company. I don't know how it is around the world, but in France, you have to have 50-50 in the XCOM, women and men. So do we have to go through rules? I know it's a big question. Honestly, I have no answer. I know one thing, that in 2014,
in the ocean race in Alicante. We all stand up, we all arrive, probably 150 men, listening to Mark Turner. And Mark said, there will be 2 women on the boat. All the skippers say, well, okay, let's fight it. But I know Mark Turner very well, so I knew that when he come with 10 ideas, he wants 5 to work. And that one was from him and his wife, Anne Cecile, who pushed for that. So I took straight away the one I thought were the best one. And we won the race after that. But and also they became Rolex Sailor of the Year. But I don't have the answer. So I really hope, and I think at the end, I think we need a rule now. But I agree that if I push that, I will have a lot of people against me. But if it comes to taking the cyclist out of the boat and replace all the complicated system by manual system and go with 6 sailors instead of 8, there are 2 spots more for people there. But hey, I will not be the defender, so I'm not the one to decide. I will leave other people to do it. Mónica, querías decir algo, ¿no? La última cosa, simplemente en castellano si queréis, o en inglés, pero creo que es importante también construir los referentes, hablabas de Shirley, para nosotros también es un ejemplo. Yo creo que es importante también construir, cuando estabais hablando de las vidas de las personas, los referentes deportivos siempre ayudan. Todo el mundo seguramente ahora conoce Peter Burling, pues yo creo que tenemos que ir construyendo también esos referentes mujeres, que es lo que nos va a ayudar también que las chicas tengan referentes. Yo creo que al hilo de lo que comentabas mediáticamente un poquito de qué impacto tenían las mujeres, yo creo que también nuestro trabajo es ir construyendo de esas grandes regatistas o personas que construyen nuestro deporte que sean más conocidas. Creo que es muy importante también. Sí. Tenemos... ¿Sí? Pues cierras tú o... Sí, bueno. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Aquesta xerrada, aquests diàlegs han sigut possibles perquè tenim 2 exposicions. L'exposició Competir a Mar, en la que parlem de les regates a Catalunya, perquè abans de la Copa Amèrica aquí fèiem regates, i moltes, i és una exposició històrica de les regates que s'han fet aquí. I també tenim una exposició que es diu Penélope la mar és teva, que és una exposició on entrevistem a la Natàlia i a 5 dones més, totes dones navegant que han deixat la terra per sortir a mar. Moltes gràcies en nom del Museu Marítim. Thank you so much for coming to the Museum Marítim. And I want to say only that before you leave Barcelona, please visit the Museum Marítim because this building was a shipyard with 700 years of history. And the build is the most important piece of the museum. Res més, de moment. Moltíssimes gràcies a vosaltres tres i evidentment, moltíssimes gràcies a vosaltres.